inteligencia espiritual, ¿verdad? Es muy importante. Hay que orar para que la iglesia tenga siempre inteligencia espiritual. ¿Quieres tener inteligencia espiritual? Pides al Espíritu Santo, pídele sabiduría y Él te la va a dar. Amén. No vas a pasar dos veces por la misma situación. Vas a saber interpretar las cosas, incluso con solo tus ojos, con solo tu mirada, y ves lenguaje corporal, con solo ver movimientos de personas, ya sabes tú qué está pasando. Con solo leer ojos, tú ya sabes, porque el Espíritu Santo te está diciendo. Mira qué importante es. Vas a saber entender qué es lo que Dios quiere. Hay mucha gente que está en un pleito con Dios, y yo pasé por ahí, ¿verdad? Cuando no se entiende qué es lo que Dios quiere para uno, y es un sufrimiento, y hay que saltar de ahí, hay que entender. Cuando ya entiendes qué es lo que Dios quería, dices, ah, esto es lo que Dios quiere. Por esto están las guerras, por eso son los pleitos, los problemas, porque una persona no puede entender y se toma malas cosas. Y si hay un conflicto, en vez de resolverlo con inteligencia, con sabiduría, no lo hace, sino que responde mal por mal. Y el Señor dijo que nosotros venzamos el mal, debemos de vencer el mal respondiendo, haciendo el bien. Amén. Y esto es ser inteligente. Aparentemente pierdes, te humillas, y eso es lo que no le gusta hacer a la carne, pero al final ganas. Y yo quiero repetir que eso es lo que me gusta de los videojuegos, llegar al final, conquistar el videojuego. ¿Qué me gusta de la vida? Llegar al final, conquistar. Estaba viendo yo hace un momento que sacaron un video muy antiguo de los personajes del Chavo del Ocho, y lo ponen con música bonita y como eran cuando eran niños, y todo lo bonito que hicieran, pero estaba haciendo yo la prédica. Y lo primero que sentí que me dijo el Señor fue, eso ya es historia, eso ya pasó. Qué bonita la diversión, qué bonito ver que te divirtieron cuando eras niño esos personajes, pero ya se murieron. Eso ya no es la realidad, fíjate bien. Esto se llama la inteligencia que te da el Espíritu Santo. Eso ya no es la realidad. La magia ya pasó. Hace poco, usted ponen a la Chilindrina ahí y se ve tan linda y qué bonito, pero hace poco vi un video de ella queriendo interpretar al personaje de la Chilindrina, y es una viejita con la voz temblorosa, y lo primero que te das cuenta es, ya se le fue la magia, la edad, o sea, quiero que entiendas que cuando el Espíritu Santo te da inteligencia, interpretas las cosas como crudas, como son. Eso ya es historia, ya pasó. La vida de mis abuelos fueron personas que yo amé mucho, que me influenciaron, que yo quería guardar. Ya pasó, fue una época, ya pasaron, ahora estamos en otra época. La Biblia dice, nunca digas que los tiempos pasados, que los tiempos pasados fueran mejores, ¿sí? Porque dicen, ah, yo estoy viviendo estos tiempos, pero yo vivía mejor antes. No, porque los tiempos mejores que estás viviendo son estos. Por eso aquel pastor gringo de la iglesia Lakewood Church escribió Tu mejor vida ahora. Porque mucha gente se pierde en el pasado. Allá, qué bonito eran esos programas de televisión, qué bonito era la vida de antes, cuando éramos felices. Allá, cuando todo aquello era, eso fue una etapa. Ya pasó esa etapa. Estás en esta etapa. Y en esta etapa te toca enfrentar, confrontar, salir adelante y hacer las cosas bien ahora. En esta etapa como estás. Dejemos el pasado. Seamos inteligentes. Abracemos el futuro. Amemos el futuro. Sigamos adelante. Conquistemos el futuro. Hay mucho que conquistar. Hay mucho que hacer. Esas glorias del pasado ya pasaron. Ahora hay que conquistar las glorias nuevas. Todo esto es la vanguardia del Espíritu Santo, lo que es la inteligencia que te da el Espíritu Santo, que te dice el Espíritu Santo, te dice por acá, ven, 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 aquí, aquí. Aquí quiero que estés. Y cuando tú la entiendes, entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol. Sabrán hacer la voluntad de Dios, sabrán hacer lo que Dios quiere.
y harán el bien a todos los demás, ¿verdad? Cuando a una persona le falta inteligencia, lo primero que hace es que te golpea, te da un tope, te da un golpe emocional. Y después dice, perdón, no me di cuenta, es que no sabía. No, cuando ya tienes inteligencia espiritual, ya no te pasa eso, sino que ya sabes que no vas a golpear. Cada vez haces más el bien, cada vez haces más y mejor el bien. Esto es inteligencia que da el Espíritu Santo, por la cual debes orar. Amén. Y esto también se hace por medio de la fe. Se le pide a Dios y esperas que Dios te lo dé. Empiezas a buscar tú la inteligencia, como dice Proverbios, tú la sabiduría, empiezas a buscar tú el conocimiento. Y es que, ¿sabes qué? Mira, debes de entender una cosa, el universo está en expansión. La vida no es la misma, la vida de antes no es la misma que la vida que la de hoy. Cada vez las cosas son diferentes, cada vez el ser humano se va tecnificando, las cosas a veces son más difíciles, se necesita más sabiduría, más conocimiento, cada vez hay cosas más nuevas, hay inventos nuevos, y la persona que no se adapta queda atrás. Cada vez tienes que tener mayor capacidad o mayores capacidades, y por eso el Espíritu Santo dice que no os adaptéis a este siglo, sino que debemos de amoldarnos a lo que nos dice el Espíritu Santo. Amén. Debemos de buscar lo que nos dice el Espíritu Santo. Y eso es bello cuando estás trascendiendo, cuando estás buscando no quedarte ahí, el mismo Dios te ayuda. Es como cuando alguien quiere pagar una deuda y le dice al Señor, yo voy a pagar esa deuda, yo no sé cómo, yo voy a ir a hablar con esa persona y le voy a decir que le voy a pagar. Y entonces Dios le va a dar dinero para pagar la deuda. Es como cuando alguien tiene un plan, un edificio, un proyecto, un plano, Dios le va a cumplir el plano. Dios le va a dar el dinero para que lo haga. ¿Verdad? Entonces, hermanos, eso es la certeza. Tener fe es estar seguro. Cuando vives y que no tienes certeza, no estás viviendo en fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado, dice Romanos 14, 23, creo. Hace poco me dijo alguien, yo no salgo, yo no voy a ningún lado. Ustedes sí salen. Si a mí me llega a pasar el coronavirus, es culpa de ustedes, porque ustedes salen. Esa es la fe de esta persona. Cuando la fe, la seguridad debería ser, yo tengo, y esto es lo que tienes que pedirle, mi confianza, mi seguridad está en el Señor. Esto es ser sabio, porque Dios no te va a defraudar, Dios jamás te va a defraudar. Esto es importante, entender que Dios no está jugando, que Dios no te va a defraudar. Cuando una persona tiene fe, Dios no lo va a defraudar. Pero cuando la persona no tiene la seguridad, cuando no tiene la certeza, la convicción de lo que espera, no tiene fe, entonces está viviendo de otra manera. Será el miedo, ¿verdad? O falta de inteligencia. Pero ¿qué es lo bello, qué es lo lindo de uno de pastor? Que se da cuenta cuando una persona está plenamente, totalmente confiado en el amor de Cristo, que nada nos separa del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni los poderes, ni los ángeles, ni los poderes de los ángeles, ni los de los infiernos, nada podrá separarte del amor que Dios ha mostrado en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque necesitamos desesperadamente que nos des inteligencia espiritual. Te pedimos que nos la des. Danos inteligencia espiritual, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender cuál es la voluntad del Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Y ahora vamos a luchar sabiendo que tú nos has dado inteligencia. Te pedimos sabiduría, te pedimos inteligencia, conocimiento. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.